El vestido de novia de Juana Méndez era todo lo que había soñado desde niña. El tul, los encajes y las perlas pequeñas que adornaban el corsé habían costado meses de ahorros y sacrificios. Pero era el velo, ese delicado manto que había pertenecido a su abuela materna, lo que transformaba a Juana en la imagen perfecta de una novia tradicional mexicana. La recepción se celebraba en una hacienda restaurada en las afueras de Querétaro. El patio central, adornado con flores de cempasúchil y luces colgantes, acogía a más de 200 invitados que disfrutaban del mariachi mientras Juana intentaba recuperar el aliento en uno de los salones laterales. Había sido una ceremonia perfecta en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y ahora solo quedaba disfrutar de la fiesta con Diego, su flamante esposo. «Tienes que venir un momento», le dijo Claudia, su mejor amiga y dama de honor, con una expresión de urgencia mal disimulada. «Tu suegra está preguntando por ti». Juana suspiró. Margarita Valenzuela, la madre de Diego, había mostrado desde el principio cierta resistencia hacia ella. No era un secreto que la señora esperaba que su único hijo se casara con alguien de su mismo círculo social, no con una maestra de primaria de origen humilde como Juana. «¿Dónde está?», preguntó Juana, ajustándose el velo con cuidado. «En el vestíbulo, cerca del árbol de los deseos que pusieron para los invitados». Juana atravesó el patio, sonriendo automáticamente a los invitados que la felicitaban a su paso. La música del mariachi parecía cada vez más lejana mientras se acercaba al vestíbulo donde, efectivamente, Margarita la esperaba. Llevaba un vestido azul marino con pedrería que probablemente costaba más que todo el ajuar de Juana. «Querida, ahí estás», dijo Margarita con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Solo quería ver cómo estabas llevando todo esto. Las bodas pueden ser abrumadoras». «Estoy perfectamente, señora Valenzuela», respondió Juana intentando que no se notara la tensión en su voz. «Diego y yo estamos muy felices». Por supuesto». Margarita dio un paso hacia ella y acomodó un mechón de cabello que se había escapado del elaborado peinado de Juana. «Sabes, siempre pensé que cuando Diego se casara, su novia llevaría el velo de mi madre. Es una tradición en nuestra familia». Juana sintió un nudo en el estómago. Diego nunca le había mencionado esa tradición, y ahora era demasiado tarde. «Lo siento, no lo sabía. Este velo es de mi abuela y...» No pudo terminar la frase. Con un movimiento rápido y preciso, Margarita sacó unas pequeñas tijeras plateadas de su bolso y antes de que Juana pudiera reaccionar, cortó un trozo considerable del velo antiguo. «¿Qué hace?», exclamó Juana, retrocediendo horrorizada mientras sostenía el velo ahora mutilado. Margarita sostenía entre sus dedos el trozo de tela con una expresión indescifrable. «Ups, qué torpe soy», dijo con falsa inocencia. «Pensé que había un hilo suelto. No te preocupes, nadie lo notará». Juana sintió que la sangre le hervía. En ese momento, un destello la cegó momentáneamente. Al girarse, vio a Mateo Reyes, el fotógrafo que habían contratado para la boda, bajando rápidamente su cámara. «Perdón, solo estaba tomando fotos del ambiente», se disculpó Mateo, pero su mirada revelaba que sabía exactamente lo que acababa de capturar. Margarita palideció. «Borra eso», ordenó, acercándose amenazadoramente al fotógrafo. «Lo siento, señora, pero me contrataron para documentar toda la boda», respondió Mateo con profesionalismo, aunque Juana notó un brillo peculiar en sus ojos. «Te pagaré el doble», insistió Margarita, bajando la voz. «No es necesario pagar nada», intervino Juana recuperando la compostura. «Mateo, por favor, continúa con tu trabajo. Señora Valenzuela, creo que deberíamos volver a la fiesta. Los invitados se preguntarán dónde estamos». Mientras Margarita se alejaba visiblemente molesta, Juana se quedó a solas con Mateo. El fotógrafo revisaba las imágenes en su cámara digital. «Tienes suerte de que estuviera aquí», comentó él sin levantar la vista. «Ahora tienes pruebas». «¿Pruebas de qué? ¿De que mi suegra me odia?» «Eso ya lo sabía». Mateo la miró directamente a los ojos. «Pruebas de que es capaz de dañarte intencionalmente. Y eso, créeme, puede ser muy útil en el futuro». Un escalofrío recorrió la espalda de Juana mientras observaba alejarse al fotógrafo. Por alguna razón, sus palabras sonaban como una advertencia. 3 semanas habían pasado desde la boda, y Juana intentaba adaptarse a su nueva vida
como esposa de Diego Valenzuela. Se habían mudado a un departamento en la colonia Roma, un regalo adelantado de los padres de Diego, quienes insistieron en que un joven arquitecto prometedor y su esposa debían vivir en un lugar acorde a su estatus. La tarde era calurosa, típica del verano en Ciudad de México. Juana corregía exámenes de sus alumnos de tercer grado cuando su teléfono vibró con una notificación. Las fotos de tu boda están listas. Hay algo que deberías ver personalmente. ¿Puedes reunirte conmigo en mi estudio mañana? Mateo Reyes. Juana frunció el ceño. El mensaje parecía extrañamente críptico para ser simplemente una entrega de fotografías. Recordó el incidente del velo y se preguntó si Mateo había decidido mostrarle aquellas imágenes comprometedoras. Al día siguiente, Juana se presentó en el pequeño estudio fotográfico de Mateo en la colonia Condesa. El lugar estaba decorado con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México, captando momentos cotidianos con una sensibilidad artística que sorprendió a Juana. «Gracias por venir», dijo Mateo, ofreciéndole una taza de café de olla que Juana aceptó agradecida. «Las fotos de tu boda quedaron hermosas, pero hay algo que... Bueno, creo que deberías verlo». Mateo encendió su computadora y abrió una carpeta con cientos de fotografías perfectamente catalogadas. Pasó rápidamente por imágenes de la ceremonia, los votos, el primer baile, hasta que se detuvo en una serie tomada cerca del final de la noche. «Estaba haciendo fotos de los invitados bailando cuando capté esto por casualidad», explicó, ampliando una imagen. Juana se inclinó para ver mejor. La fotografía mostraba un rincón apartado del patio. Allí, parcialmente ocultos por una columna, estaban Margarita Valenzuela y Roberto Fuentes, el padrino de bodas y mejor amigo de su suegro. La mano de Roberto estaba posada en la cintura de Margarita de una manera demasiado íntima, mientras ella se inclinaba para susurrarle algo al oído. «Podría no significar nada», dijo Juana, aunque su instinto le decía lo contrario. Mateo pasó a la siguiente foto. Esta vez Roberto entregaba discretamente un sobre a Margarita. «Seguí fotografiando porque me pareció sospechoso», continuó Mateo, «y luego capté esto». La última imagen de la secuencia mostraba a Margarita abriendo el sobre. Dentro había lo que parecía ser una llave. «¿Una llave?», preguntó Juana confundida. «Mira la etiqueta», señaló Mateo ampliando aún más la imagen. Juana sintió que le faltaba el aire. La pequeña etiqueta adjunta a la llave decía claramente «Cuernavaca, privada Los Encinos, Cuma 8». «Esa es», comenzó Juana. «La casa de fin de semana de los Valenzuela», completó Mateo. «Lo sé, porque fotografié allí el cumpleaños de don Eduardo el año pasado». Juana se dejó caer en la silla. Eduardo Valenzuela, su suegro, era un respetado juez federal conocido por su integridad. La idea de que su esposa pudiera estar teniendo una aventura con su mejor amigo era escandalosa. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Juana con voz temblorosa. Mateo la miró fijamente. «Porque creo que tienes derecho a saber en qué familia estás entrando, y porque después de ver cómo te trató tu suegra, pensé que tal vez necesitarías protección». «¿Protección? ¿De qué hablas?». Mateo suspiró y se sentó frente a ella. «Mira, llevo años fotografiando a la élite de esta ciudad. He visto cosas, Juana. Familias como los Valenzuela protegen su reputación a toda costa. Si Margarita se sintió amenazada por ti antes, imagina ahora que podrías descubrir su secreto». Un escalofrío recorrió la espalda de Juana. «¿Estás sugiriendo que podría hacerme daño?». «Estoy sugiriendo que tengas cuidado», respondió Mateo, «y que guardes estas fotos, por si acaso». Juana miró nuevamente las imágenes en la pantalla. De repente, el incidente del velo cobró un nuevo significado. No había sido solo un acto de mezquindad, había sido una declaración de guerra. «¿Puedes darme copias?», preguntó finalmente. Mateo asintió y extrajo una pequeña memoria USB de su escritorio. «Ya las guardé aquí. También tengo la del velo, por supuesto». Mientras Juana tomaba la memoria, sus dedos rozaron los de Mateo, y por un segundo sintió una conexión inesperada con este hombre que, sin razón aparente, se había convertido en su aliado. «Gracias», dijo sinceramente, «pero todavía no entiendo por qué te arriesgas así. ¿Qué ganas tú con esto?». Mateo desvió la mirada hacia una de las fotografías en la pared. Mostraba a una joven sonriente junto a un hombre mayor en lo que parecía una graduación.
Digamos que tengo mis propias razones para no simpatizar con personas que abusan de su poder, respondió enigmáticamente. Y además, siempre he creído que una fotografía debe servir para revelar la verdad, no para ocultarla. El descubrimiento de la posible infidelidad de Margarita pesaba sobre Juana como una losa. Durante los días siguientes, observó con nuevos ojos las dinámicas familiares de los Valenzuela. Diego parecía ajeno a todo, inmerso en un importante proyecto de restauración en el centro histórico que ocupaba la mayor parte de su tiempo. La oportunidad de investigar más llegó el siguiente fin de semana, cuando Eduardo Valenzuela anunció durante una comida familiar que debía viajar a Monterrey por asuntos judiciales. «Estaré fuera desde el viernes hasta el domingo», explicó mientras saboreaba el mole que la cocinera había preparado. «Una lástima no poder ir a Cuernavaca este fin de semana con este calor infernal». Juana notó cómo Margarita mantenía su expresión impasible, pero sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa. «Yo tampoco podré ir», añadió Diego. «Tenemos una reunión crucial con los inversionistas del proyecto el sábado por la mañana». Los ojos de Margarita se iluminaron imperceptiblemente, y Juana supo que estaba presenciando la planificación silenciosa de un encuentro clandestino. Esa noche, mientras Diego dormía, Juana tomó una decisión. Necesitaba confirmar sus sospechas. Con manos temblorosas, envió un mensaje a Mateo. «Necesito tu ayuda. Creo que Margarita irá a Cuernavaca este fin de semana con Roberto. ¿Me acompañarías?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Es peligroso, pero estaré ahí. Te recojo el sábado a las 10 a.m. El sábado amaneció con un cielo despejado. Juana le dijo a Diego que iría a visitar a sus padres en Xochimilco, una mentira que le provocó una punzada de culpabilidad. A las 10 en punto, Mateo la esperaba en su desgastado Volkswagen Jetta azul. El trayecto a Cuernavaca duró poco más de una hora, tiempo durante el cual Juana y Mateo compartieron fragmentos de sus vidas. Él le contó sobre su pasión por la fotografía documental y cómo había comenzado a retratar bodas para pagar las facturas. Ella habló de su vocación como maestra y sus sueños de abrir algún día su propia escuela para niños de bajos recursos. «¿Amas a Diego?», preguntó Mateo repentinamente, mientras entraban en los límites de Cuernavaca. La pregunta tomó a Juana por sorpresa. «Por supuesto», respondió automáticamente, pero luego añadió con más honestidad. «Aunque a veces siento que me casé no solo con él, sino con toda su familia y sus expectativas». Mateo asintió comprensivamente, mientras giraba hacia la exclusiva zona residencial donde se encontraba la casa de los Valenzuela, la privada. Los Encinos era un fraccionamiento de lujo con imponentes residencias rodeadas de exuberantes jardines. Mateo estacionó a una distancia prudente de la casa número 8, lo suficientemente lejos para no ser notados pero con buena visibilidad. «Y ahora esperamos», dijo, sacando su cámara profesional con un potente teleobjetivo. No tuvieron que esperar mucho. Apenas media hora después, un BMW negro entró en la privada y se detuvo frente a la casa. Roberto Fuentes descendió del vehículo, elegantemente vestido con ropa casual de diseñador. Miró a ambos lados antes de usar una llave para abrir la puerta principal. «Tenías razón», murmuró Mateo tomando fotografías discretamente. 15 minutos más tarde, un taxi se detuvo en la entrada del fraccionamiento. Margarita Valenzuela bajó, pagó al conductor y caminó con determinación hacia la casa. Llevaba gafas oscuras y un pañuelo que cubría parcialmente su cabello, un evidente intento de pasar desapercibida. Juana sintió una mezcla de triunfo y náusea cuando Margarita entró en la casa sin siquiera llamar a la puerta. «Tenemos lo que necesitábamos», dijo Mateo revisando las imágenes en su cámara. «Deberíamos irnos antes de que alguien note nuestra presencia», pero Juana negó con la cabeza. «No, quiero confrontarla». «¿Qué? Juana, eso es una locura», protestó Mateo. «No sabemos cómo reaccionarán». «Necesito hacerlo», insistió ella. «No por venganza, sino porque no puedo vivir con esta farsa. Eduardo merece saber la verdad, y yo necesito dejar claro que no soy alguien a quien puedan intimidar». Mateo la miró largamente, como evaluando su determinación, y finalmente asintió. «De acuerdo, pero iré contigo, y llevaré la cámara. Si las cosas se ponen feas, al menos tendremos evidencia».
Caminaron hasta la casa en silencio. Juana sentía el corazón martilleándole en el pecho mientras tocaba el timbre. Pasaron varios minutos hasta que la puerta se abrió, revelando a una Margarita Valenzuela con el cabello despeinado y el labial ligeramente corrido. Su expresión al ver a Juana pasó del shock al pánico y finalmente a una furia helada. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó, intentando bloquear la entrada. «Vine a hablar contigo, Margarita», respondió Juana con una calma que no sentía. «Sobre muchas cosas. El velo de mi boda, por ejemplo. Y sobre tu amistad con Roberto». Margarita palideció al ver a Mateo con su cámara. «Ustedes no tienen derecho. Esto es propiedad privada». «¿Todo bien, Margarita?». La voz de Roberto llegó desde el interior de la casa. «Creo que deberías invitarnos a pasar», sugirió Juana. «A menos que prefieras que tengamos esta conversación aquí afuera, donde cualquiera puede oírnos». Con una mirada asesina, Margarita se hizo a un lado. El interior de la casa estaba decorado con un gusto exquisito. Muebles de madera oscura, arte contemporáneo mexicano en las paredes y amplios ventanales que daban a un jardín con piscina. Roberto Fuentes apareció en el vestíbulo y su rostro se congeló al ver a los inesperados visitantes. «¿Qué significa esto?», preguntó dirigiéndose a Margarita. «Significa que los descubrimos», respondió Juana, «y que tengo pruebas de su aventura». Margarita soltó una risa amarga. «¿Y qué piensas hacer? ¿Decírselo a Diego? ¿A Eduardo? ¿Crees que te creerían a ti sobre mí?». «Las fotografías no mienten», intervino Mateo mostrando algunas de las imágenes en la pantalla de su cámara. Roberto se desplomó en un sillón, pasándose una mano por el rostro. «¿Qué quieren? ¿Dinero?». «No quiero su dinero», dijo Juana con firmeza. «Quiero respeto. Quiero que dejen de intentar sabotear mi matrimonio. Y quiero una explicación de por qué cortaste mi velo, Margarita». La mujer mayor la miró con desprecio. «¿De verdad quieres saberlo? Bien, lo hice porque no soporto la idea de que una oportunista como tú se haya metido en nuestra familia. Diego podría haberse casado con alguien de nuestro círculo, alguien que entendiera nuestras tradiciones, nuestro estilo de vida. Pero una maestra de primaria, por favor». «Margarita, basta», advirtió Roberto, pero ella continuó. «Eduardo también lo ve. Simplemente es demasiado correcto para decirlo en voz alta. Pero todos sabemos que esto es un error. Diego se aburrirá de ti eventualmente. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué?», interrumpió una voz desde la puerta. Todos se giraron, horrorizados. En el umbral estaba Eduardo Valenzuela, con su imponente figura de casi 2 metros y su característico traje impecable a pesar del calor. «Eduardo», susurró Margarita, «pensé que estabas en Monterrey». «Claramente», respondió él con una frialdad que heló la sangre de Juana. «La reunión terminó antes. Decidí sorprenderte viniendo directamente aquí». Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en Roberto, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos segundos. «30 años de amistad, Roberto», dijo Eduardo con voz quebrada. «30 años. Eduardo, ¿puedo explicarlo?», comenzó Roberto. «Estoy seguro que sí», cortó Eduardo, «pero no ahora. Ahora quiero que te vayas de mi casa, de mi vida». Roberto asintió derrotado y salió sin mirar atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo finalmente miró a Juana. «Lamento que hayas tenido que presenciar esto, hija. Y lamento aún más lo que has tenido que soportar», dirigió una mirada severa a su esposa. «Margarita y yo tenemos mucho de qué hablar, sobre el respeto, la lealtad y las consecuencias de nuestras acciones». Juana asintió, sintiendo una mezcla de victoria y tristeza. «Creo que deberíamos irnos», dijo, mirando a Mateo, quien asintió silenciosamente. Mientras se dirigían a la puerta, Eduardo añadió: «Juana, quiero que sepas que siempre has tenido mi respeto, no por tu origen o tu profesión, sino por hacer feliz a mi hijo. Espero que puedas perdonar los errores de esta familia». El sol se ponía sobre el Valle de México, tiñendo de naranja y púrpura el horizonte. Juana contemplaba el espectáculo desde la azotea del edificio donde vivía con Diego. Habían pasado 2 meses desde la confrontación en Cuernavaca y muchas cosas habían cambiado. Diego se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de café de olla. «¿En qué piensas?», preguntó, rodeando sus hombros con un brazo. «En lo frágil que es todo», respondió ella. «Las relaciones, la confianza, las apariencias.
Diego asintió comprensivamente. La revelación de la infidelidad de su madre había sido un golpe devastador para él, especialmente porque siempre había visto a sus padres como un ejemplo de matrimonio perfecto. Eduardo había decidido no divorciarse de Margarita, al menos no inmediatamente, pero la dinámica familiar había cambiado para siempre. «Papá me llamó hoy», comentó Diego. «Dice que mamá está realmente comprometida con la terapia. El psicólogo cree que su comportamiento hacia ti estaba relacionado con su propia inseguridad y culpa». Juana esbozó una sonrisa triste. «Eso no justifica cómo me trató, pero me alegra que esté buscando ayuda. Lo sé, y ella también lo sabe. Por eso quiere verte». Para disculparse personalmente. Juana se tensó. «No sé si estoy lista para eso, Diego. No tiene que ser ahora. Cuando te sientas preparada». Diego hizo una pausa. «¿Sabes? A veces pienso que si Mateo no hubiera capturado ese momento con el velo, nada de esto habría salido a la luz. Estaríamos viviendo en una mentira». Juana pensó en Mateo. Desde aquel día en Cuernavaca, se había convertido en un amigo cercano para ambos. Su honestidad y perspectiva habían sido refrescantes en medio del caos familiar. «A veces las personas entran en nuestras vidas por una razón», reflexionó ella. «Mateo no solo captó un momento, sino que nos ayudó a ver la verdad». «Hablando de Mateo», dijo Diego sacando un sobre de su bolsillo, «me dio esto para ti. Dijo que es un regalo». Intrigada, Juana abrió el sobre. Dentro había una fotografía enmarcada de ella y Diego en su boda, riendo despreocupadamente, ajenos a todo lo que ocurría a su alrededor. Al reverso, Mateo había escrito: «La verdad puede doler, pero también libera. Que su amor siempre sea tan auténtico como en este momento». Los ojos de Juana se llenaron de lágrimas. «Es hermosa». «Como tú», respondió Diego, besando su frente. «Sabes, nunca te agradecí apropiadamente por enfrentarte a mi madre. Sé que lo hiciste por nuestra familia, no solo por ti. Lo hice porque creo que las relaciones deben construirse sobre la honestidad», dijo Juana, «incluso cuando duele». El teléfono de Juana vibró con una notificación. Era un mensaje de Mateo con una fotografía adjunta. Él sonriendo junto a una mujer mayor, frente a un pequeño local que tenía un letrero que decía: «Estudio Fotográfico Reyes». Finalmente lo hice. Abrí mi propio estudio con la ayuda de mi madre. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que amamos. Gracias por inspirarme con tu valor». Juana sonrió y mostró el mensaje a Diego. «Parece que todos estamos reconstruyendo algo», comentó él. «Sí, pero esta vez sobre cimientos más sólidos», respondió Juana, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. El sol había desaparecido completamente, dando paso a un cielo estrellado sobre la Ciudad de México. En la distancia, las luces urbanas brillaban como miles de promesas por cumplir. Juana pensó en todo lo ocurrido: el velo cortado, las fotografías reveladoras, la dolorosa confrontación. Cada uno de esos momentos la había transformado, haciéndola más fuerte, más decidida. «¿Sabes qué me dijo tu padre antes de irnos de Cuernavaca?», preguntó a Diego. «¿Qué? Que me respetaba por hacerte feliz». Juana sonrió. «Y eso es todo lo que siempre he querido hacer». Diego entrelazó sus dedos con los de ella. «Lo haces, cada día». Mientras contemplaban la ciudad iluminada, Juana reflexionó sobre cómo un pequeño acto de maldad, un velo cortado por unas tijeras, había desencadenado una serie de eventos que, paradójicamente, habían fortalecido su matrimonio y revelado verdades necesarias. La vida, como la fotografía, a veces necesitaba contraste para mostrar su verdadera belleza, y ahora, libres de secretos y resentimientos, podían finalmente comenzar a escribir su propia historia. Una historia real, imperfecta y auténticamente suya.